Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé cuándo vas a estar viendo este video. Nosotros generalmente con el grupo hacemos un estudio y estamos haciendo el estudio de Primera Corintios, ¿no? Si vos no seguiste nuestros estudios, o sí, nosotros venimos leyendo y notamos o vimos que a partir del 10:23, en realidad 10:14, hasta Primera Corintios 14, que tocaría hoy, Pablo va a hablar de dos temas o tres recurrentemente. Lo que tiene que ver el orden del culto, lo que tiene que ver los dones espirituales y específicamente lo que tiene que ver con el amor. Es interesante que en el 14 Pablo hace una conjunción de los tres. En el primer versículo dice: empeñense en seguir el amor, ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Yo me quiero quedar con dos temas al principio: el amor y ambicionar dones. Pablo dice: empeñate a seguir en el amor. Es como una continuación del 13, ¿no? Vengo hablando del amor y yo ahora te quiero decir: seguí en el amor. Vamos a hacer un esfuerzo en el amor. Ahora, también ambicionar los dones espirituales. Es, es algo positivo que uno quiera tener dones, pero habla que sobre todo el de profecía. Una aclaración: el término profecía que vemos acá se puede interpretar como el de predicación. El profeta era el que decía lo que Dios quería, el que traía palabra de Dios, no solamente el que veía el futuro, sino aquel que traía palabra de Dios, el que podía transmitir esa palabra de Dios a la gente. Pablo está pidiendo eso. Dice: bueno, amén, empeñense, ambicionen, específicamente el de traer palabra de Dios a la gente. Y empieza ahí con el tema de discusión que debería afectar a la iglesia de Corintios, que es el hablar en lenguas, ¿no? Tema complejo seguramente para ellos, donde tienen esos conflictos. En el 3 va a decir el apóstol: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Yo quiero hacer una aclaración ahí técnica. Cuando específicamente yo se lo digo a mis alumnos de homilética y muchas veces cuando yo mismo tengo que predicar, la predicación tiene que servir para edificar a las personas, para animarlos, para consolarlos, no para mi vanagloria o el deseo de que yo tengo de parecerme más o solamente sacarle un rédito a algo. Predicar sirve para edificar, animar y consolar. Y Pablo va a destacar sobre el don de lenguas. De hecho, va a decir en el 4: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lengua, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. La idea de Pablo es que podamos edificarnos mutuamente. La pregunta que nos podemos hacer es si Pablo entraría a nuestros cultos. ¿Qué diría? Che, ¿esto sirve para edificar, sirve para animar, sirve para consolar, o estaría asustado? Pablo, vamos a ver al final del capítulo, que no niega en ningún momento el hablar en lengua, no cuestiona eso. Lo que él dice: che, fíjense, ¿qué don es el que sirve para la comunidad? El de profecía, porque aspira a la edificación de otros. Pablo va a decir en el 12: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, ¿no? Se ve que la iglesia quería tener dones espirituales y por ahí la pregunta venía por ese lado. Él les dice: bueno, ustedes que ambicionan esos dones, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. O sea, si van a elegir dones, que sean para edificar, no para discutir. Yo comentaba con el grupo en este tiempo cuántas veces vamos a cultos o en nuestras propias iglesias donde el que ora
ora más que el otro para tapar al otro, o el que canta, canta más fuerte que el otro para taparlo, o el que predica, predica para atacar a alguien y no para edificar. Pablo dice, si van a tener dones, edifíquense. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga, ¿no? Dice Pablo, bueno, ya que quien habla en lengua, pidan el de interpretación, así pueden interpretarlo, así sirve para la edificación. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, sí, alabas a Dios con el espíritu. ¿Cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracia, puesto que no entiende lo que dice? En caso, tu acción de gracia es admirable, pero no edifica al otro. Pablo entra en dos temas, ¿no? Venía con la profecía y el don de lengua, venía bastante metido y va a seguir continuando, pero agrega dos subtítulos que a mí me llaman la atención, ¿no? El tema del orar y el de cantar. Son dos hechos fundamentales en la vida del cristiano que expresan todo lo interior, lo puro, lo que sale de lo más interior de nosotros. En ese hecho, Pablo dice, bueno, cuando uno ora, y está bien orar con el espíritu, ahora también tenés que usar la cabeza. Orar con el entendimiento, para entender. Cuando uno canta, está muy bueno cantar espiritualmente, pero ¿se entiende lo que estás cantando? A veces no entendemos lo que se canta. A veces la reflexión que hacemos de nuestras canciones son inentendibles. Esto no es decir, bueno, a usted le gustan los himnos. No, no, no. No tiene que ver con si es la canción más vieja o más nueva. Tiene que ver con qué se entiende. ¿Se entiende lo que estamos cantando? Vos cuando cantás las canciones de la iglesia, ¿la entendés? ¿Te edifica? Pablo estaba muy preocupado por la edificación. A veces nuestras oraciones no edifican a nadie. De hecho, son oraciones que solamente nosotros entendemos. También las canciones. Pablo no va a disociar a la persona en espiritual y deja el cerebro aparte. Una persona espiritual, que es espiritual, claramente, canta con el espíritu, ora con el espíritu, pero también usa el entendimiento. Pablo en el versículo 18 va a ser como casi lo que llamaríamos una grande, ¿no? Él les va a decir, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Este es como un pasaje que está en una situación agregada, ¿no? Y yo lo reflexionaba, digo, ¿qué quiere decir Pablo en esto? Primero, él deja claro que él es el que más habla lengua de ellos. Hay que recordar que Pablo, por lo menos, es lo que nosotros tenemos entendido, sabe arameo, hebreo, propios de la zona, latín, porque era romano, griego, porque es el idioma que se utilizaba, y el griego koiné, y seguramente algún idioma bárbaro, sin agregar las lenguas que muchos interpretan que él hablaba diferentes lenguas espirituales, ¿no? Pablo deja claro que yo puedo ser el que más hablo, eso, yo sé más de eso, pero dice algo que a mí me llama la atención. Prefiero usar 5 palabras que se comprendan a que 10.000 que no se entiendan. Es interesante que nosotros decimos que algo es espiritual o menos espiritual, que el mensaje me llegó más o menos, que Dios habló más o menos por la cantidad de tiempo. El problema no es la cantidad de tiempo ni lo que se diga, es lo que se entienda. Hay oraciones, yo siempre uso esta referencia, que hay oraciones que hacemos que necesitan un diccionario para ser entendidas. Hay otras que necesitan la Biblia para seguirla. Hay canciones que deberían venir con una explicación. Y hay predicaciones
que no tienen ni pie ni cabeza, ni principio ni fin, que uno se encuentra en una tormenta de arena. No, Pablo dice, yo prefiero 5 palabras. Y agrega algo que en el 20 dice, bueno, hermanos, no sean niños en su manera de pensar. Un niño piensa en sí mismo siempre. Un niño piensa en lo que le gusta a sí mismo, pero no tiene malicia. Pablo dice, no sean como los niños. Ahora, en la malicia, no sean malos. No piensen en maldades. A veces usamos la canción, la oración o la prédica para atacar a alguien. Eso no es espiritual. Pablo no lo aconseja. De hecho, Pablo lo cuestiona. Pablo va a terminar diciendo, y tiene que ver con el orden del culto, que concluimos, hermanos, que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua, una interpretación. Todo esto debe hacerse para edificación de la iglesia. Pablo va a insistir, lo que hagamos, no importa, que sea para edificar la iglesia, que sirva al final del capítulo. Dice, así que hermanos míos, ambicionen el don de profecía, no prohíban que se hable en lengua, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. Pablo destaca esto. Pablo destaca claramente que todo debe ser para que se edifique la iglesia, para que la iglesia crezca. No hay que prohibir, dice. Ahora recuerden, tiene que haber una forma apropiada de hacer las cosas. Tiene que haber un orden. Nosotros en este último tiempo desafiamos estas normas y siempre me pregunto qué hubiera hecho Pablo. Nosotros hablamos de la libertad y que somos libres, y Pablo no niega la libertad. Pablo dice, tengan cuidado, lo que estás haciendo edifica a alguien, lo que estás haciendo ayuda a alguien. Yo me parece que, desde mi perspectiva espiritual, muchas veces yo he predicado, o he cantado, o he orado, y no he edificado a nadie. Y pido perdón, pues está mal lo que hice. El desafío que nos toca es edificar. No sentirnos orgullosos por parecer espirituales. Es edificar al otro. Porque es uno de los desafíos que tenemos hoy como iglesia. Que el Señor te bendiga.